la mayoría de los colombianos no viven en las fronteras, viven adentro del país. Y muchos no entienden lo que significa estar en una frontera, que no está delimitado por un límite político, sino pues por la interacción natural. Pero eso es de Cúcuta. Les contaba que yo he tenido la oportunidad de estar en Tijuana y San Diego en México, que es la frontera más grande viva que hay en el mundo, de acuerdo a lo que yo tengo entendido. He estado también en Ciudad Juárez y El Paso, también en los Estados Unidos, y esas son las condiciones de las fronteras. La frontera tiene que ser un sitio permeable donde se da esa interacción dentro de las comunidades. Lo decíamos, y eso pues con todos los años de nuestra historia, pues las raíces que hay de lado y lado son innegables y no las define es una frontera política. Nuestra obligación es entender esa naturaleza. O sea, en Bogotá se tiene que entender, cuando yo digo Bogotá no es la ciudad sino el poder central, entender que esas son las condiciones, y para resolver un problema lo primero que uno tiene que hacer es entenderlo, porque si lo entiende de una manera errónea, pues nunca va a encontrar ninguna solución. Ahora, yo creo en estas circunstancias particulares, pues no es fácil, es fácil identificar la forma como el gobierno venezolano está conduciendo su sociedad. Eso es un costo, en primer lugar, para la sociedad venezolana y para la sociedad más venezolana que hay en Colombia, que es la sociedad de Cúcuta, que por supuesto es natural, pues aquí estamos en ese espacio. Eso es un costo político muy alto, de lado y lado. Nosotros tenemos que buscar pues que las fronteras estén abiertas. Siempre habrá la preocupación por la informalidad. Las fronteras son sitios de comercio, eso es natural, es de intercambio de países, en fin. Pero el problema es un problema político, y yo creo sinceramente, con las deficiencias que hemos tenido en Colombia como Estado de atender nuestras fronteras, yo creo que esta es la frontera más atendida de todo el país. Porque si usted va a Nariño o a otras partes, pues con La Guajira y en otros sectores, pues esas son fronteras han sido menos atendidas. Tampoco es nada extraño. Cúcuta es fundamental en la historia pues de la Gran Colombia, y es fundamental en nuestra historia. O sea, este es un territorio que tiene raíces de historia que no tiene Medellín, por decir algo. O sea, esta es una ciudad que representa mucho de lo que somos nosotros como colombianos. Pero esa condición política del gobierno venezolano, pues es un costo muy alto para nuestras sociedades. El reto es que estén abiertas y que nosotros desde Colombia entendamos cuáles son las necesidades de este lado en esta circunstancia particular, porque también conversábamos acá y decíamos, esto pasa por ciclos, a veces se cierran, no se cierran, eso es normal entre comillas, pasa habitualmente en la historia, pero pues que sirva para un fortalecimiento acá de lo que pasa en Cúcuta. Pero el objetivo ¿cuál es? No es que Cúcuta viva sin Venezuela, sino que se abran las fronteras y que se viva de manera natural. Es como un río, si usted lo pone el río lo puede encasillar y lo mete, pero lo natural es que el río se extienda de una manera, y lo que nosotros queremos es que se extiendan y que se puedan abrir las fronteras. Y estamos hablando en el contexto de un proceso de paz, y yo vengo de Antioquia, donde nosotros hemos visto la violencia en muchas de las comunidades, con muchas cosas maravillosas que podemos tener, pero la violencia ha sido un factor que ha estado en nuestras comunidades por muchos años, en toda Colombia y en particular en Antioquia. Y muchas de estas comunidades, y estoy seguro que aquí en Norte de Santander es el mismo espíritu, han sido comunidades que han resistido, porque les ha llegado por encima esa violencia tan tremenda. Entonces lo que nos tenemos que pensar ahora en un proceso de paz es esas comunidades que han resistido, cómo le abrimos la puerta para que se puedan expresar. Hay algo muy emocionante y que es un reto muy grande para nosotros en Colombia, que está asociado, insisto, con el proceso de paz. Comunidades que han sobrevivido, que han resistido, y si abrimos la puerta de la paz, ¿de qué manera se van a transformar? Ese es un reto gigantesco. Doy como ejemplo, tú siendo arquitecto, esas intervenciones o algunas de las intervenciones sociales que nosotros hicimos en Medellín y Antioquia tienen la arquitectura y el urbanismo como una forma de darle dignidad a las comunidades. O sea, estaban sufriendo y la sociedad llega y empieza a construir unos espacios nuevos donde son dignas, donde se pueden reconocer, no por el miedo y el dolor, que es lo que hace fragmentar a la gente, porque eso es lo que pasa con el poder de los violentos, es la fragmentación y el miedo, y de empezar a construirse. Ahí hay una gran oportunidad para nosotros, y muchas comunidades en Colombia, y estoy seguro en Norte de Santander, van a brillar si somos capaces de entender que la paz se construye en el territorio.
que hay que entender esas comunidades y no hay una fórmula para todos, sino, pero eso es una, tengo esa convicción muy profunda. Y Antioquia y Medellín durante todos estos años ha tenido la violencia como un factor que ha sido parte de nuestras vidas. Y lo que nosotros hemos hecho es una transformación política y donde empezamos a romper con esa violencia. No es la violencia la que es la alternativa para tantos jóvenes, sino la educación. Y empezamos a recuperar un tiempo perdido. O sea, nosotros hemos visto el rigor de la destrucción y hemos empezado a atender los temas que han minimizado o que no han permitido nuestro avance como nosotros queríamos. Y hemos mejorado sensiblemente en la educación. Yo no sé cuál es el ranking ahora, pero el que sea, el reto que tenemos nosotros siempre será mejorar. Pero fíjense usted todo lo que está pasando en Medellín y por qué Medellín ha sido protagonista de desarrollo en Colombia y desde el punto de vista mundial, por qué Medellín se convierte en un punto de atracción. Porque enfrentamos la violencia peor y empezamos a darnos la oportunidad de hacer de la educación, de la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura motores de la transformación. Y hemos trabajado en todos los niveles de la educación y hemos mejorado sensiblemente. Le cuento un problema que habitualmente no se menciona y no son las pruebas PISA, sino las pruebas del ICFES. Las PISA son las pruebas del orden mundial, que son otra forma de compararnos como países. No compara Medellín, Antioquia, sino el país Colombia con otros países. Las pruebas a veces son otras. Entonces, ¿sabe cuál era el primer problema que teníamos en Medellín? Que hemos avanzado sensiblemente y el camino es largo, y es también el mismo problema que teníamos en Antioquia. El 50% de los estudiantes que llegaba a 9º grado, de la edad nuestra, 4º bachillerato, se retira del colegio. Eso quiere decir que jóvenes de 15 años se salen de estudiar la mitad. O sea, no es unos poquitos que pasa dentro de todas partes, la mitad. ¿Qué pasa con un joven de 15 años en Medellín, en Cúcuta o en Antioquia, que a los 15 años se salió de estudiar? Es como firmar una carta de decir, por medio de la presente declaro que voy a ser pobre por el resto de mis días. Primer problema que nosotros tenemos que resolver, fíjense, porque muchas veces se habla de educación y no se tiene claro de qué se está hablando. El primer problema es que no se salgan. Todos los niños, niñas y jóvenes tienen que estar en una institución educativa, ese es un reto. Pero el que se sale va para una esquina. Y en una esquina en Medellín y en Antioquia, ¿qué veía enfrente en esa esquina? Ustedes ya saben qué veía y dónde aparecían las oportunidades. ¿Qué hemos hecho nosotros? Cerrar esto, que se estén en la escuela. ¿Y cómo hace uno para que no se retire la mitad de los estudiantes, no se salga de la escuela? Que hoy en Antioquia, ya, en Medellín, ya pasamos de una deserción del 50%, ahora es menos del 20%, o sea, recuperamos un 30%. Eso significa la cantidad de personas que sacamos de las esquinas. ¿Cómo se hace eso? Yo se los explico. Entonces, nosotros tenemos un programa de becas para la educación superior. Muchos de esos jóvenes dicen, pero yo para qué estudio si después no puedo hacer nada. Entonces, cuando empieza a darse el programa de becas, empiezan a decir, yo puedo tener una oportunidad. Empezamos a mejorar las instituciones, la parte física, y llevamos los programas para ir mejorando, por ejemplo, en matemáticas y en estas actividades. Trabajamos con las maestras y los maestros. Empezamos a decirle a la sociedad relacionarnos de una manera diferente. ¿Qué vamos logrando? Que la gente empiece a decir, estudiar vale la pena. Porque tampoco podemos asignarle ahora que los maestros son los responsables de la corrupción en Colombia. Ni es la Constitución la que lo permite, es la política. ¿Y por qué lo digo? Porque es que los políticos toman las decisiones más importantes de una sociedad, guste a nosotros no nos guste. La razón por la cual yo estoy aquí sentado y pasé de ser un científico, un profesor de matemáticas, es la decisión que tomamos con un grupo de personas hace 17 años para decir, vamos a transformar esta sociedad, y con esa política nunca podrá hacerse. ¿Por qué la política? Porque de la forma como se llega al poder, así se gobierna. Y en esa política, estoy simplificando, porque personas valiosas hay en todas partes y podemos pensar distinto ahí en Baltón, pero los que pagan para llegar, llegan a robar. Y entonces se convierte en una cultura, en una sociedad donde estamos hablando de precio y no de principios. Al que tiene precio se lo encuentra. Nosotros los casos más sonados de corrupción que hemos visto son de personas muy educadas. O sea, el problema no era que tuvieran educación, tenían mucha educación, pero esa empresa criminal la construyeron. Entonces es las formas de la política. En una política donde unos pagan por unos votos y después hay que comprar a los que pagaron por los votos, es una política que es corrupta, y esa corrupta se convierte en una cultura y toda la sociedad lo está viendo. Entonces no son los maestros y las maestras en los colegios que estén fracasando, sino es la sociedad y la conducción política de la sociedad en ese sistema. Y la política se puede hacer de una manera diferente.
Insisto, personas valiosas hay en muchas partes de nuestra sociedad, por fortuna. Que podemos pensar diferente, por fortuna. ¿Qué tal todos pensando igual? Pero hay unos principios básicos donde nos tendríamos que encontrar. Y por eso la corrupción es esa fatalidad que tenemos, porque se va volviendo en una cultura. ¿Cómo le parece una sociedad donde dice, bueno, que roben pero que hagan obras? Estamos en lo peor posible, y así lo dicen. Otros dicen, no, es que hay que ser así, es que la gobernabilidad, falso, eso son mentiras. ¿Quién dijo que había que pagarle a la gente para poder gobernar? Cuando se está repartiendo la plata así, se convierte en un pueblo de rodillas y le ponen precio a las personas, y las más humildes entonces tanto vale el voto, y al más poderoso vale muchísimo, ¿cierto? Entonces ese es el reto, que nosotros hagamos una sociedad donde la política es digna, donde nos diferenciaremos por nuestras ideas y nuestra forma de ver y entender la sociedad, pero sin lo que significa ese poder de la corrupción. Ese es el problema. Yo creo que es la política, y nosotros tenemos que crear las condiciones para que la justicia no esté en función de intereses políticos, entendiendo por intereses políticos los que hemos descrito, porque es que cuando esos intereses empiezan a estar en todas partes, pues la destruyen. Entonces nosotros tenemos que apostarle mucho más recursos a la educación, de eso no tengo la menor duda, pero no tienen que ser recursos asociados con intereses de políticos que convierten esos recursos en su capital propio y empiezan a entregarlos al mundo de la educación en función de sus intereses. Esa es la fatalidad, y nosotros, todo avance que tengamos en la educación tiene que estar por fuera de esa forma de permear todos los rincones. Por eso yo digo, lo vuelvo y lo repito la frase, la corrupción es una empresa criminal más difícil de combatir que las guerrillas o las bandas criminales, y la forma como han permeado nuestra sociedad es tremenda, y entonces en cada espacio se convierten unos intereses, y entonces el problema es el precio, nunca los principios, y ahí está la fatalidad, y está en manos de los políticos la responsabilidad mayor. Hay gente que dice, por ejemplo, no, lo que pasa es que los privados también. Eso es una excusa. Si nosotros estamos en lo público y a nosotros nos eligen, nos están eligiendo para que respondamos por lo público. No vamos a buscar excusas, que es que hay otros corruptos en otras partes. Ese no es mi problema. El problema nuestro es cómo gobernamos todos y cada uno de nosotros. Y ahí está el reto. Y la primera tarea de un gobernante es no robar. Así de sencillo. Y la justicia, pues tenemos que crear las condiciones, y fíjense todos estos debates, que aquí se ha hablado permanentemente de una reforma a la justicia, siempre dentro de todo ese mundo, así como las maestras y los maestros, hay una gran cantidad de gente maravillosa, brillante, inteligente. Yo venía pensando en el avión, hay una frase que a mí siempre me llamó la atención, y era la majestad de la justicia. Ustedes han oído la expresión, la majestad de la justicia. Y yo recuerdo desde niño viendo unas personas que se ponían estas togas y esto para representar su función, pero no me daban risa, sino respeto, porque eran unas personas que la sociedad les ponía una vestimenta especial en función de su categoría. Y nosotros tenemos que recuperar la majestad de la justicia. Hay unos magistrados extraordinarios, gente inteligente, capaz, que puede administrar justicia independientemente de una función política. Pero si todo se convierte en cómo hago para llegar, y para poder llegar tiene que ser una transacción política, estamos en la olla.